Hola y bienvenidos a nuestro podcast, un espacio donde hoy discutimos sobre hoy no es una hora de callar, romper la barrera de mitos y creencias y mentiras. Hoy conversamos de nuevo con nuestra profesora Claudia del Río sobre el tema de acoso, que estará compartiendo análisis y casos para frenar un ciclo que se lleva a cabo de generación en generación. Para abrir la conversación, para usted, ¿qué es el acoso? Bueno, para mí el acoso sexual es una conducta reiterada que de manera que esa reiteración lleva implícita una característica que es la intimidación, y que la mujer o el hombre que se siente acosado genera en él cierto miedo, cierta aberración o cierto distanciamiento. Okay. ¿Por qué cree que nos paraliza la acoso? Porque precisamente al sentirnos intimidados nos genera miedo. Ejemplo, un acoso laboral. Si a mí mi patrón me está acosando, quizá al siguiente día para presentarme a trabajar yo no lo voy a hacer. O bien lo voy a hacer con mucho temor, o bien voy a tener que verme quizá obligada a ceder para poder mantener un empleo. ¿Por qué no denunciamos algo? Por ese miedo, ¿no? Yo creo que es ese miedo. Si, por ejemplo, en la experiencia que yo tengo dentro de la práctica de la abogacía, de repente los clientes, y hablo de mujer y hombre, ese miedo a perder algo. Por ejemplo, en materia laboral, lo que comentábamos, ¿no? Si no vienes a trabajar más temprano, no te quedas, te voy a correr. Pero en ese inter va implícita una condición. Acuéstate conmigo, sal conmigo y verás que te voy a premiar. Ahí hay un factor en el que nos sentimos, como mujeres u hombres, nos sentimos como transgredidos, ¿no? Molestos, incómodos. Pero también viene el tema, si no haces lo que yo te digo, pues te corro. O le digo a tu esposo que estás haciendo esto, o le digo a tu familia, o envío videos, o que también exactamente existe una amenaza. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hace quién? La persona que comete la conducta, pues por obtener un beneficio, ¿no? Un patrón que obtiene de ti, explotarte. Pero aparte de explotarte, el contacto carnal. Y eso para él es placentero, y sabe que con eso te va a someter y te va a condicionar a cometer ciertas conductas. ¿Esto se detiene desde la cultura o la ley? Pues mira, se supone que el Código Penal nos habla, ¿verdad?, del acoso. En materia laboral también existe el hostigamiento o el acoso. Sin embargo, culturalmente todavía somos un país con cierto machismo, en el que por presumir que se es macho, tienen derecho a sobajar a la mujer. Cuando hoy en día la misma ley te señala, ¿no?, que no hay nada que te vulnere ese derecho. Por lo tanto, si alguien lo comete, pues es acreedor a una sanción. Pero culturalmente sí nos falta mucho por trabajar. ¿Cuáles son las medidas personales, empresariales e institucionales a tomar? Pues mira, medidas empresariales, pues que existe un código de ética, ¿no?, en donde nos señalen en ese código, o código que le llaman a veces un código interno en el trabajo, que nos señale, ¿no?, que queda prohibido el contacto. Por ejemplo, en una institución educativa, los contratos nos dicen, está prohibidísimo tener alguna relación de amistad con los alumnos o entre docentes dentro del área laboral, para evitar el acoso. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hasta los propios docentes acosan a las alumnas? Y pues no es solamente del alumno, hacia el docente, sino también el docente hacia el alumno. Que en el contrato o en un contrato de ética o código de ética se haga referencia, ¿no?, la prohibición. No porque te estén eludiendo un derecho a la convivencia, sino para prevenir. En el caso en materia legislativa, pues ya la existe, pero debería de considerarse un aumento a esa pena, porque desgraciadamente la pena es hasta risoria, no es ni siquiera privativa de libertad,
¿Y qué es lo que pasa? Pues el que comete la conducta queda libre y seguramente lo vuelve a cometer. Pero ¿qué hay de la víctima? La víctima queda sobajada, la víctima queda lastimada, inclusive se han dado casos en el que la víctima hasta renuncia a su trabajo porque ya no quiere regresar a ese ambiente que le genera pues miedo. Entonces pierde todo por una cuestión así. Yo creo que la pena sí debería de aumentarse. Yo creo que otro de los factores importantes es que la víctima denuncie. Yo sé que no es fácil, ¿no? Pero sí se debe de denunciar para que la autoridad tenga conocimiento y se pueda investigar y esclarecer los hechos y sancionar pues, al que lo comete. ¿Qué pasaría con la economía global si viviéramos libres de anuncios? Creo que, fíjate que muy interesante la pregunta, ¿no? Si hablamos en el ámbito empresarial, muchos han dejado de trabajar por sentirse intimidados. ¿Y qué pasa? Pues se reduce, ¿no? Una economía porque no hay esa oferta y demanda, no hay esa fuerza, llámese capital humano. Pero ¿qué pasaría? Pues entonces todos trabajaríamos como empleados en un lugar con armonía, en un lugar con buenas condiciones y en un lugar donde prevalece el respeto y que obviamente eso te orilla o te motiva pues a rendir como trabajador y a dar frutos como empresa. ¿Para usted qué dice el ciberacoso? Ciberacoso es a través del instrumento informático, es decir, a través del internet existe una conducta en la que te obligan o te orillan a ser parte de. Hoy en día pues las famosas plataformas son buenas, pero en este sentido, en el tema del acoso, han sido un factor muy importante, pero también en una integración de carpeta a veces es muy difícil integrar ese acoso porque no se sabe quién es la persona que directamente te está acosando. Y ahora que está de moda la inteligencia artificial, es más difícil. Entonces, sí hay una sanción cuando se emplean medios informáticos para acosar a una persona. Sí lo existe, el Código Penal lo sanciona, inclusive existe la ley Olimpia, que si bien es cierto no nos habla todavía de la inteligencia artificial, nos habla de que aquel que utilice tu imagen, tus datos para poder, o más bien para subirte o exhibirte en fotografías o plataformas, comete una conducta delictiva y se hace acreedor a una sanción. ¿Qué consecuencias trae el ciberacoso? ¿Qué consecuencias? Uy, pues muchísimas. Primero las consecuencias legales, ¿no? Pero ese tema de lo legal, pues sabemos que se sanciona, pero para la víctima que lo sufre, hasta psicológicamente hay una alteración, ¿no? Y esa víctima tarda mucho en recuperarse y tarda mucho en entender que es parte de una sociedad y que se puede conducir, digámoslo, con normalidad. Sin embargo, sí deja secuelas. Tal es así que la propia víctima hasta se traslada de un lugar a otro para no sentirse o creer que se siente acosada. ¿Cómo puede afectar el acoso a la salud mental? Psicológicamente, sí, te retraen, te inhiben, te aíslan. Inclusive he tenido contacto con personas que sufren acoso que ya no desean tener una relación de pareja porque presumen que todo es igual o que todos son iguales y que en ese sentido le va a venir el recuerdo a lo que ya ella vivió. Pues, ¿con quién puedo hablar si alguien me está acosando? Pues mira, en el campo empresarial, directamente con el área de recursos humanos, para que el área de recursos humanos tome medidas sobre el empleado que está cometiendo esa conducta, pero directamente la denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue y se sancione a esa persona. ¿Por qué es importante denunciar? Porque así el Ministerio Público, al ejercer su acción penal, se va a dar a la tarea de perseguir ese delito y una vez que lo integre, ubicar al delincuente y sancionarlo. Entonces es importante denunciar y también como ciudadanos pues hacer valer un derecho, porque hoy nos puede pasar a nosotras, pero mañana le puede pasar a otra persona. Si una mujer tiene miedo de contarle a sus padres, ¿cómo debería ser?
Pues mira, importante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros de repente escuchamos que la hija o el hijo sufre acoso y a la que menos se le platica es al papá o a la mamá? Y le platica al que cree que es su amigo y ese amigo la mal o lo mal orienta y cometen conductas como el suicidio. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, generar confianza a nuestros hijos. Siempre estar atentos de lo que hacen. Conocer su entorno social, y me refiero a sus amigos, la escuela, sus compañeros. Y si trabaja, saber dónde trabaja, con quién convive en el trabajo, quién es su jefe inmediato, para que cuando llegue a acontecer un evento así, inmediatamente lo ubiques. Pero sobre todo para generar en nuestras hijas o nuestros hijos un ambiente de confianza, que se acerquen con la persona idónea y nosotros podamos apoyarlos. ¿Cómo puedo ayudar a una amiga a denunciar un caso de ciberacoso, especialmente si no quiere hacerlo? Pues acompañarla, convencerla que es importante. Ahora, fíjense, es muy interesante. Si ella no quiere, yo en la denuncia, porque dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que cuando son delitos de denuncia, cualquiera lo puede ir a hacer. Entonces, pensemos que ella le da miedo, no quiere, pues yo puedo apoyarla en ir a denunciar. Ya ella tendría que darle el seguimiento. Y la otra es platicar y decirle qué consecuencias o qué alcances tiene el tema legal y ella se convenza de que tiene que denunciar. ¿Cómo puede pedir el ciberacoso sin dejar de acceder a internet? A ver, no entendí la pregunta. ¿Cómo puedo pedir el ciberacoso sin dejar de acceder al internet? Pues acuérdense que existen algunas plataformas que te restringen. Por ejemplo, Face, ¿no? Cuando te llega a ti una página que tú nunca la pediste o no la frecuentas, porque pues desgraciadamente tenemos redes de contactos, ¿no? Y si no es uno es otro y eso te va enlazando. Pues bloquear, restringir o solicitarle a esa plataforma que te impida seguir recibiendo ese tipo de información porque te resulta ofensivo, porque te resulta a lo mejor una conducta delictiva. O sea, tratarlo de evitar porque pudiéramos ser presas en ese contacto. ¿Existe algún castigo para el ciberacoso? Sí, el Código Penal señala que hay una sanción a esa conducta y por supuesto está debidamente tipificado y hace referencia a que existen inclusive modalidades, porque el acoso cibernético puede ser desde que te contacta a alguien y diario lo hace, ¿no? Sin que tú lo conozcas. Tuvimos un caso en el que son dos alumnas, se acercan y me dicen, maestra, fíjese que alguien de la calle se me acercó y me dijo que ya me había visto en plataforma y que le resultó atractiva y que por eso me siguió. La otra compañera le dice, pues nos dio miedo, pero me dijo, contigo no hay problema, es con tu amiga. Entonces, ¿qué es lo que te orilla? Pues denunciar y si existe el delito y si está sancionado, porque puede tener consecuencias, No solamente es el acoso, sino el acoso cibernético va desde una conducta en la que te sientes intimidado. Están utilizando tu información, están utilizando tu imagen, datos confidenciales. Entonces, pues no solamente es una sola conducta la que se sanciona. ¿Qué pueden hacer las familias? Pues allegarse a información. Porque de repente nuestros hijos cuando se acercan nos dicen, es que fíjate que estaba en la computadora y alguien se contactó conmigo, o desde el teléfono, ay, fíjate que me llegó un mensaje y dice que ya me conoce, pero ¿quién es? Cuando tu hijo te tiene confianza, pues obviamente se acerca y te lo dice, pero cuando no, le siguen el juego a esa persona hasta que caes en una conducta inclusive como pornografía, trata de personas, y se puede dar hasta una desaparición forzada. Por ejemplo, tengo a una persona que me manda muchos mensajes, pero o sea, yo ya no le contesto. ¿Eso se podría tomar como acoso? ¿Lo conoces? No. Sí lo conozco, pero la verdad yo ya no ¿Y qué tipo de mensajes? pues te puedo ver. La otra vez vi así como
La conducta reiterada de hostigarte. ¿Qué es hostigar? ¿Qué significa hostigar? Que es tanto mi deseo de saciar algún interés que no me importa a costa de qué, y me vuelvo tan insistente en esta conducta hasta que logre que caigas. Pero tú, ¿cómo te sientes? Incómoda, ¿no? Hasta inclusive hay alumnos o cualquiera que no quieren ni salir porque pensamos o presumimos que nos están vigilando. Sí. Entonces, pues denunciar. Sí, de hecho sí, la otra vez estuvo acá afuera, pero yo no le dije que viniera. Estuvo acá afuera. ¿Y es ajeno? Sí. Fíjate, te pasó lo mismo que la otra alumna. ¿Y quién no te dice que es el mismo sujeto que engancha? Y esta alumna no vino 2 clases. El primer día tuvo que presentar la denuncia. El segundo día no viene porque dice, sentía que me seguía. Y yo sentía que como que él ya sabía que denuncié. Entonces me dio mucho miedo. Y ahorita sus papis pues están buscando cambiarse de casa porque aunque ya denunció y ya no ha habido esa conducta, ella ya no se siente bien. Pues no. ¿Cómo, para usted, cuáles serían los rasgos de acoso a una mujer? Los rasgos de acoso, pues la conducta reiterada, es decir, estarle insistiendo en algo que se genera como una falta de confianza, porque esa persona que te insiste no es un conocido, esa persona que te insiste no es un amigo, esa persona que te insiste no es un familiar. Comúnmente hay alguien que busca un interés y que caigas para que seas presa, ¿no? Entonces, pues sí deberíamos, ¿no?, tener mucho cuidado cuando una persona te acosa. Y en los rasgos de la mujer son más comunes, ¿no? O luego te echan la culpa de que por la forma de vestirse ya te dicen, exactamente, ¿tú me provocaste? No, y fíjate que tristemente las agencias del Ministerio Público, cuando llegan, el mismo policía, mire, Ministerio Público viene a denunciar por acoso, pero véala cómo viene vestida. Ah, pues ella lo provocó. ¿Qué hacemos los papás cuando vemos a nuestros hijos? Y mira, papá, me acosaron, venía del metro y me vinieron siguiendo. O luego hay unos que son muy perversos, te ven y como que lo andan haciendo así y unas... Sí, lo hemos visto mucho en el transporte público, ¿no? Inclusive hasta con la mirada. Sí. De repente uno es muy educado, ¿no? En una ocasión me pasó que entro al metro y le dije, y se hace a un lado el señor y le digo gracias, ¿no? Y le sonreí. Uy, no hubiera hecho eso. Pero me miraba de arriba a abajo y de repente como que vi que se iba acercando más a mí y yo en la siguiente estación que me bajo dije, no, prefiero perder el tiempo. Pero uno lo siente, ¿no? La incomodidad. Pero sí, de repente por esta cultura que tenemos, a veces o es muy común escuchar que nosotros tenemos la culpa. Sí, pero todo viene desde casa, ¿no? Desde casa, eso es una cultura muy arraigada, ¿no? Inclusive hay gente, ya ahora adultos mayores, que te dicen, no, pues lo que te diga tu hombre debes de hacer. Y si él te dijo que no te vistieras así, no te vistas así, porque tú eres la culpable de que te falten al respeto. Entonces, uno como mujer ya no te puedes vestir como quieras, ya tienes que cuidar hasta las horas, ya te tienes que acompañar de alguien. ¿Por qué? Porque nos sentimos acosados, ¿no? Entonces, sí hay ciertos rasgos o características, pero en la cultura que se acentúa mucho esa conducta, ¿no? Pero pues, por supuesto, pues no deberíamos de permitir. ¿A partir de qué edad se empieza a dar el acoso? Pues, ¿qué te puedo decir? Fíjate, una pregunta bastante interesante, porque un menor no puede tener esa malicia, ¿verdad? Un niño, inclusive un pequeñito, te toca la pierna, te toca los senos, pero no se siente esa intimidación, ¿no? Aunque de repente sí nos incomoda, pero no, el niño no está pensando. Yo creo que cuando tenemos esa capacidad jurídica, que es la de ejercicio, en saber la consecuencia que tiene mi conducta, y que a pesar de que sé qué castigo puedo tener, la sigo cometiendo,
porque ya hay una enfermedad psicológica. Sí, pues, como decía ella, ¿no? Se ve todo viene de familia. O luego no le hace caso a la persona y le está hostigando, fastidiando. O con tan solo de sonreírle ya piensan que... Exactamente, porque no tenemos una cultura que permita pues conductas de respeto, ¿no? O sea, si yo sonrío es por respeto, pero ellos piensan que uno quiere algo más. Si te abrazan, te sientes intimidado y ahora es forzoso. Pues sí, es mucha cultura y mucho tiene que ver también la familia. ¿Qué es acoso escolar? El acoso escolar es cuando por jerarquía, porque en sí el acoso es por jerarquía. Cuando una persona por jerarquía, en subordinación, somete a otro o intimida para obtener un beneficio. Lo que yo les comentaba, ¿no? A veces se dan casos con el docente. A ver, mira, si quieres pasar con 10, ven, expon, pero mañana te traes una faldita. Si quieres pasar con 10, mira, ¿qué te parece si nos vemos en tal lugar tú y yo? Y pensamos que de primera instancia no acepten, pero al otro día yo le vuelvo a insistir a ese alumno. De tal manera que voy a lograr y buscar que él caiga. ¿Por qué? Porque está condicionada su calificación. Para usted, ¿cuáles serían los rasgos de acoso a una mujer? Los rasgos de acoso o características, que es la que me preguntabas anteriormente. Pues mira, así como tal, rasgos no. La persona que comete la conducta es porque trae o arrastra una enfermedad psicológica y que hace que su mente trabaje en una obsesión para poder lograr ese objetivo lascivo. Entonces, así como rasgos de una mujer, o a lo mejor lo que quieres preguntar es ¿cómo se siente una víctima de acoso? Pues se siente intimidada, se siente menos, se siente aislada, se siente sola y pues de repente se siente obligada a hacer algo que ella no quiere hacer. ¿Qué signos de la mujer puede hacer sospechar que es acosadora? Pues por ejemplo, hay un taller para padres de familia en los CETIS, en el que nos decían que cuando nosotros percibamos que nuestros hijos o hijas se aíslan, acercarnos a ellos, porque puede ser un detonante que nos puede señalar que hay cierto acoso. La otra es generarle pues confianza, ¿no? Para que nos diga en algún momento, si le llega a pasar, pues nos diga ese evento. Pero sobre todo se siente intimidada, se siente temerosa, se siente avergonzada inclusive, porque hay mujeres que nos dicen, es que me acosaron, pero me siento como si yo tuviera la culpa. Y entonces fui con mi esposo y me dijo, sí, pues por eso vienes vestida y pues ¿quién no te va a faltar? Le dije a mi papá y no, mi hijita, pues sí, ¿para qué le sonríes y diste pauta? Entonces, ¿qué hacen? Esto hasta luego los padres como que no comprenden a sus hijas porque luego ya te dicen, es que tú tuviste la culpa, fue tu forma de vestir. Y ante esa negativa o esa ayuda, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a aislarse. Y empiezan a buscar soledad, por decirlo así. Entonces nos decían en esa escuela para padres que cuando veamos que nuestras hijas sobre todo se aíslan, o hijos, porque también se da, pero me refiero sobre todo hijas porque pasa más del hombre hacia la mujer. Cuando sea así, acercarnos porque ahí hay signos de intimidación. ¿Cómo podemos diferenciar entre una pelea y un acoso? Pues una pelea es una agresión física, ¿no? Por una rivalidad, por una riña, por una inconformidad, por una tontería inclusive, ¿no? Y el acoso es una conducta que lleva de manera reiterada una lascividad, una intención sexual de obtener algo en beneficio mío. ¿Es el mismo tipo de acoso el que padecen mujeres, niñas, niños y hombres? Pues varía, ¿no? Porque, por ejemplo, en un acoso laboral, pues es para obtener un beneficio, ¿no?
en un acoso en una institución educativa, pues también es para obtener un beneficio, pero la conducta puede ser diferente. Pueden los tipos de conducta. Es como igual las niñas también sufren del acoso, porque yo tengo una sobrina y hay una persona ya mayor y le envía fotos de su miembro, de su cuerpo, y pues una le empieza a decir, pues tú estás grande, pero él como que le encantan así las niñas de 10, 9 años, 8 años. Pues sí, es una enfermedad mental. Ajá. Porque ellos lo que buscan es saciar con una niña ese placer lascivo. ¿Cuántas veces, como dices tú, no le manda fotos? Él sabe que la que recibe las fotos no va a sentir el mismo placer, pero él sí siente cierto placer. ¿Cuántas parejas hemos escuchado? Ay, pues mándame una foto encuerada, mándame una foto desnuda, mándame un video en donde se vea como que estás realizando el acto sexual. Pues es un enfermo, ¿no? Y te hace sentir tan mal que desde ahí ya empieza a generar ese acoso. Porque en el momento que tú le digas, no, es que mira, que yo no, que no tengo tiempo, ¿por qué me pides eso? Es que ya no me quieres. Sí, claro, ya no te intereso. Y empieza el tema del juego de sentirse mal. ¿Es común el acoso? Pues común, si te refieres a que es diario, una conducta diaria, no. Pero en cuanto a que escuchemos que existe el acoso, sí es común en un área de labor, en un campo educativo, sí se da mucho el acoso. Sí. Quizá para cerrar sería interesante su opinión sobre qué piensa de algunas personas que toman a la ligera el tema del acoso. Pues que pienso que han de pensar que a ellos no les pasa y que es tan mínimo lo que tú me dices que no te preocupes, no hagas tanto escándalo porque eso es pasajero. Y no es cierto. Un acoso que se permite puede llegar a una conducta delictiva como es la violación. ¿Cuántos hemos visto documentales, hemos visto miles de películas en las que empieza el acoso? Y de repente, no le hace caso. exacto, y de repente ya la ejecución es la violación. Entonces la conducta se va agravando. Como no le pusimos freno, pues ellos van más allá de, pues sí tenemos que evitarlo, tenemos que denunciar, y de manera personal nosotras como mujeres debemos de cuidarnos, pero por supuesto también que en los hombres pasa, y el paso es denunciar. Muchas gracias nuevamente a nuestra experta invitada en hablar de este tema importante. Eso es todo, gracias por unirse a esta conversación. No, pues gracias a ustedes y pues muchas felicidades por los temas que abordan. Gracias, muchas gracias.